Il senso religioso o l'esperienza religiosa è Digli aspettare 10 innanzitutto minuti, un aspettare 5 fatto, minuti. un fenomeno obiettivo, un fatto reale, Cioè le 5 parti. non è un'idea. No, Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta Quanto di un dura fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. ma io ne farei 2 almeno. Più imponente, quanto è? Quanto più dura? vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Ines, Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna. Harry, Anche il rapporto tra scusami, qui non genitori c'è la e figli. grafica, vero, dei giovani che dal sud vanno all'estero, fuggono Perciò dal è nord? più vasto. Questa no, ok. Ma Terrini però l'aveva fatta vedere, giusto? La prima... Scusa, è tanzanica. Questa l'aveva fatta vedere? Sì. sì. Mi piace troppa roba. No, ma ne facciamo 2, Di spot ne facciamo 2. No, considerato già i due spot. E 2 spot dura 4 minuti. Che sognavi di diventare astronauta, Sì, no, facciamo salire. scienziato, No, però stanno lì 10 pilota minuti. di aerei, Cioè, lo spottone mi ha detto che dura 4 minuti. supereroe. A te Questo è il diciamo, primo. non smettere Mancano mai di 5 sognare. minuti. Investi in competenze, trasforma la tua ambizione in realtà. Scegli Unimarconi. Sì, ma dico, dopo ne facciamo partire un secondo uguale. So. Da un'idea di Giorgio Vittadini, Vabbè, un oppure laboratorio di ricerca, partiamo. formazione, divulgazione per promuovere la cultura della sussidiarietà, motore di democrazia e sviluppo sostenibile. Fondazione per la sussidiarietà, da 20 anni, un network che crea consapevolezza e partecipazione per il bene comune. Manca 3 minuti per fare che cosa? Non capisco io. Vabbè. No, beh. Dico, ma adesso cosa fai? Devi far ripartire un altro? Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, Andiamo. un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un Come avvenimento, si fa a abbassare? ma Come si fa a del abbassare? fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, Prego. che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che La camera ricerca qual è esattamente tra le due? Non me la ricordo mai. l'orizzonte Genio. entro il quale acquisti senso anche il Perché rapporto lunedì tra diceva uomo e che avevo donna. sbagliato a guardare. Anche il rapporto tra genitori e Si figli. accende. Perciò è più Allora, vasto. Perfino di l'incontro va in quelli. streaming anche su diverse piattaforme, anche in diretta adesso sulle Da quando partiamo? per cui Da quando partiamo? parliamo naturalmente a loro, però come dire, laddove volete rivolgervi anche a chi è di fuori, si accendono le telecamere. Ieri hanno fatto 50.000 visualizzazioni sul sito del sussidiario, quindi cioè, è rivolto che molto anche sognavi di all'esterno, diventare insomma. astronauta, Non è acceso? manager, I scienziato, microfoni sono già accesi? pilota di aerei, psicologa, supereroe. I microfoni sono già accesi, mi chiedo. Non smettere mai di sognare. Investi in competenze, trasforma la tua ambizione in realtà.
Scegli Unimarconi, la prima università digitale italiana. Io. Da un'idea di Giorgio Vittadini, un laboratorio di ricerca, formazione, divulgazione per promuovere la cultura della sussidiarietà, motore di democrazia e sviluppo sostenibile. Fondazione per la sussidiarietà, da 20 anni, un network che crea consapevolezza e partecipazione per il bene comune. Presumo che sia quella lì centrale. E beh, Potrebbe quella è essere. puntata verso di me. A me No, è sia puntata verso di due. me in realtà. È lei? Che inizia lei? No, inizia lei, perfetto, basta sapercelo. Ok. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Enrico Castelli, buenas tardes a ti también. Hola, buenas tardes y hola Irene. Vamos a empezar enseguida por nuestro objetivo de esta tarde. En este segundo encuentro, de hecho, para los que estuvieron el lunes, empezamos a hablar de los grandes cambios en el mercado del trabajo. Italia, antes que nada, no es un país para jóvenes y mujeres, tienen poco espacio. Por esta razón, la Fundación para la Subsidiariedad ha decidido dedicar 2 momentos a esas 2 categorías de personas. Y hoy lo vamos a hacer por segunda vez y mañana por tercera vez. En Italia, el 50% de las mujeres no trabajan y los chicos que no trabajan hoy, pues son muchos y es un problema prioritario. ¿Por qué hemos llegado a esta situación y qué es lo que no funciona y qué podría cambiar? Hablamos hoy con nuestros invitados de hoy. Antes que nada, les presento a Lorenzo Maternini. Buenas tardes, cofundador de Talent Garden, talentos digitales, y juntos vamos a entender por qué han tenido tanta suerte y qué hacen. Pier Giorgio Branchi, co-founder y director ejecutivo de Talents Venture, organiza datos en el mercado del trabajo y en el mundo de la educación. Gracias por estar aquí. Luca Fare, muy joven investigador universitario que acaba de volver a Italia. Y tenemos a Mónica Poggio, directora ejecutiva de Bayer Italia, administradora de Bayer Italia. Vamos a empezar esta tarde a partir de un elemento fundamental. Desde el punto de vista de la prensa, se habla siempre de huida de cerebros, o sea, ese fenómeno de jóvenes que muy a menudo van al extranjero y no vuelven. Detrás de este fenómeno hay muchas contradicciones que nuestro mundo de trabajo parece descargar en el mundo de los jóvenes. Vamos a entender antes que nada, y empezamos normalmente por los hechos, vamos a ver de qué estamos hablando, cuál
cuáles son las cifras y vamos a ver unos datos analizados por Davide Giuliani. 1 milione di italiani tra il 2012 e il 2021 ha lasciato il bel 1 millón de italianos el año pasado dejó Italia para ir al extranjero. Se trata de un cuarto del total, o sea, 250.000 jóvenes. Se trata de cifras que corresponden al 5 u 8% de los licenciados totales. Muchas son las razones que los llevan a hacer esto. Por ejemplo, las posibilidades de empleo después de un año de terminar la universidad. En Italia, el 13% de los jóvenes obtiene contratos de trabajo autónomo contra el 4,6% de los que viajan al extranjero. La contratación a tiempo indeterminado en nuestro país corresponde al 25% más o menos, y es un porcentaje que corresponde al doble si emigran al extranjero. Otro factor es un factor económico. Los licenciados de segundo nivel que se quedan en Italia después de 12 meses trabajan más o menos y ganan más o menos 1.384 euros con respecto a los casi 2.000 de los que van al extranjero. Después de 5 años la brecha aumenta, 1.600 euros en Italia, 2.352 euros en el extranjero. Los que viajan, los que más dificultades tienen son los del sur del país, y en el norte el saldo es positivo, 77.000 unidades. En el sur, en 10 años, se ha asistido a una hemorragia, 157.000 cerebros que se fueron. En un mundo cada vez más globalizado, nos sorprende la voluntad de los jóvenes de intentar encontrar nuevas experiencias y posibilidades de crecimiento personal en el extranjero, pero al mismo tiempo hay que encontrar herramientas para valorar esta emigración italiana con una serie de relaciones en el extranjero que contribuyan al crecimiento del país. Hay que reflexionar sobre la incapacidad de Italia de atraer estudiantes. Los datos sobre la movilidad de los estudiantes que salen y que entran muestran a Italia como un país poco atractivo. 4,2% de los estudiantes salen del país y 4,9% llegan, o sea, un saldo negativo del 3,9%. Hemos empezado por las cifras, por los números, porque muestran la urgencia de un tema que hay que analizar. Ya el 8% de los chicos licenciados decide dejar el país y decide utilizar sus conocimientos en el extranjero. Pero hablar de fuga de cerebros, como muchas veces los diarios dicen, nos parece reductivo. Vamos a empezar por aquí. Vamos a hablar con Pier Giorgio Blanchi y Lorenzo Maternini, con dos iniciativas diferentes, pero con un denominador común, o sea, valorar los talentos y hacerlos crecer. Pier Giorgio Bianchi, ¿para usted se puede hablar de fuga de cerebros o no? No, para mí no. Hay muchos chicos y chicas en la sala, así que esperemos que después no se escapen después de este vídeo. Es bueno que las personas vayan al extranjero para encontrar nuevos estímulos, pero tienen que volver a Italia. El problema de los que emigran, dicen que Italia es el mejor país del mundo, pero voy al extranjero, dicen, por dos razones. Primero, porque hay más oportunidades desde el punto de vista del empleo, salarios mejores, contratos mejores, y voy al extranjero porque tengo nuevos estímulos, conozco nuevas culturas, nuevas lenguas. Si miramos en nuestro país, la ciudad más internacional dentro de Italia es Milán. Sin embargo, Milán tiene un problema, y no solo uno. El problema principal es que los sueldos son mucho más bajos con respecto a las otras ciudades europeas, y el coste de la vida es poco más bajo que las otras ciudades europeas. Entonces, ¿cómo podemos no hablar de fuga de cerebros? Primero, hay que mejorar las condiciones de empleo de nuestros jóvenes. Hay muchos aquí en la sala. ¿Cómo se puede hacer? Hay que aumentar los sueldos. ¿Y cómo se hace? Aumentando la productividad de las empresas o reduciendo el coste del trabajo. Al mismo tiempo, podemos mejorar las condiciones de vida de los jóvenes si se reducen los costes de las grandes ciudades, o sea, viviendas, transportes.
Entonces, aquí podemos resolver el problema, una parte del problema. Otra razón que lleva a las personas al extranjero, los estímulos. Si pudiéramos traer los estímulos a Italia o tener varios estímulos en diferentes ciudades para tener ese estímulo intelectual, esa curiosidad en otras ciudades, a lo mejor esto ayudaría la situación. El último punto es el siguiente. Vamos a hablar del aspecto que nos preocupa mucho, con razón, de hecho, y nos preocupamos poco de atraer a los jóvenes del extranjero. Quisiera decir lo siguiente. Si miramos a los investigadores, como Luca, de hecho, para cada investigador extranjero que reciben una beca para investigadores en las universidades italianas, hay 10 investigadores italianos que reciben la misma beca en el extranjero, con lo cual somos pocos atractivos para los investigadores. Y luego hay un segundo punto. El año pasado, personalmente, participé en un programa financiado por el Departamento de Estado norteamericano, que tiene una serie de programas para llevar a los jóvenes o atraer los jóvenes a los Estados Unidos. Entonces había muchos chicos o muchas personas con menos de 35 años que salían de Europa, y de esta forma los Estados Unidos presentan muchas ciudades a estos jóvenes que no son las ciudades principales, o sea, para que las personas conozcan todos los Estados Unidos. En fin, se podría elaborar un programa para que los jóvenes del resto de Europa puedan venir a Italia o el sureste asiático, en fin, América Latina, y no solo Milano y Roma, sino otras ciudades también. Y de esta forma podríamos internacionalizar nuestro país, porque, por ejemplo, hay muchas personas que van a Perugia, Rimini, pues nuestro mercado es más internacional. Podemos saber cuáles son los líderes de estos territorios y podemos también llevar un poco de Italia a estas realidades. Así que tenemos que pensar en los jóvenes que van al extranjero, pero nos tenemos que preocupar al mismo tiempo de ser más atractivos. Dentro de nuestro país, hay que decir que hay que crear un jardín de talentos. Bueno, pues a los 27 años usted fundó este Garden Talent. Y nos puede contar cómo empezó Pier Giorgio Bianchi. Se dio cuenta de que hay muchos jóvenes que quieren saber por dónde se empieza. Talent Garden empieza por una provocación que está relacionado con lo que estamos diciendo ahora. Nace de una provocación un poco absurda, diría, que no era necesario ir a la Silicon Valley para crear una empresa digital. Hace 12 años, estamos hablando de hace 12 años, porque la aceleración de las empresas digitales, del mundo digital, es una aceleración que evidentemente hace 12 años la situación era completamente diferente, pero se empezaba a hablar de lo digital en Italia. Entonces se había pasado de la burbuja de Internet, se entraba en el mundo de las aplicaciones y las empresas querían entender y trabajaban con jóvenes y startups para satisfacer las exigencias de innovación. En realidad, la pregunta que teníamos era si era necesario llegar hasta allí, porque, por ejemplo, San Francisco y alrededores eran lugares donde había un intercambio de conocimiento constante y los chicos en la universidad iban a encuentros, participaban en encuentros y eventos en toda la ciudad que hablaban de innovación digital y etcétera, nuevas empresas también. Así que nosotros pensamos, ¿será necesario ir allí o podemos construir o volver a construir aquí un ecosistema? ¿Cuál es su fuerza? Pues el intercambio de ideas. Pero cuidado, ojo, porque hay otra peculiaridad. Cuando unos profesionales intercambian ideas, viven la misma experiencia, intercambian pasiones, mutuamente se están dando coraje uno con el otro, se están intercambiando una visión. Se habla mucho de la fuga de cerebros. Uno de los motivos principales de la fuga de cerebros son los sueldos muy bajos. Pero yo digo, y porque lo creo,
Yo ya no soy joven, pero hay muchos jóvenes aquí en la sala. Los primeros años uno está dispuesto a hacer un sacrificio, pero a una condición: que haya esperanza, una proyección sobre algo futuro, o sea, que se pueda ver realmente la posibilidad de realizar algo. Y esto es lo que falta en nuestro país, porque los sacrificios los podemos hacer todos, pero no sabemos para nada lo que va a pasar el día de mañana. Y no existen las ganas de concretar un sueño. Lo hacen algunos empresarios, pero hoy falta una visión de sistema país. Y Talent Garden nace así, para crear lugares físicos en diferentes partes de Italia y después de Europa, donde profesionales, digitales, personas, pues empresarios que se ocupaban del desarrollo digital, pues pueden compartir sus experiencias. Y esto creó otro factor, conllevó otro factor, un intercambio de conocimiento que era un factor formativo, peer-to-peer learning, llamado así por los anglosajones. Así que Talent Garden es un centro de conocimientos a nivel digital. Y los que viven en Talent Garden, trabajan en Talent Garden, son los que en realidad son los que hacen la formación en Talent Garden. Lorenzo, hasta aquí estamos, pero dicho esto, este fenómeno de la fuga de cerebros existe. O sea, un joven busca un trabajo, se quiere realizar, conciliar vida y trabajo, intenta ser apreciado tras haber estudiado. ¿Por qué deja Italia? Nosotros intentamos entrevistar unos 15 jóvenes que acaban de salir, otros que están en el extranjero desde hace unos años, así en Brasil, Australia, Europa, Asia. Vamos a escucharlos y luego volvemos aquí. Allora, ho lasciato l'Italia. Dejé Italia porque tuve una oferta de trabajo poco antes de licenciarme en arquitectura. Y yo ahora estoy aprendiendo cosas, aprendiendo nuevas maneras de trabajar, y es algo que después puedo volver a llevar a mi país. Entendí que quería seguir estudiando y fue mi profesora que me dijo: sigue estudiando, pero no lo hagas en Italia. Yo lo fundamental es que encontré es un grupo de maestros, es lo que me faltaba en Italia. En Italia existían las oportunidades, pero si quieres seguir en la universidad, pues los puestos son pocos, o sea, no se saben cuándo los hay, el sueldo pues es ridículo con respecto a lo que recibo aquí. En fin, yo gano 4 veces lo que ganaría en Italia. Aquí en la universidad hay un clima muy agradable, no es competitivo, pero al mismo tiempo el nivel es muy alto. Con mi mujer nacimos y crecimos en Sicilia, habíamos ido a Milán para estudiar 9 años antes, y luego honestamente queríamos seguir viviendo en Milán. Trabajábamos los dos en un buen contexto, estábamos bien, pero el tema del trabajo para mí era algo sin solución, en el sentido que, dicho esto, tuvimos que irnos. Aquí encontré trabajo dinámico, con la posibilidad de tener una buena carrera, con responsabilidades desde el principio. Yo tenía alternativas en Italia, pero cuando vine aquí me hicieron esta oferta de trabajo que era 4 veces superior con respecto a Italia, en Milán. Por eso decidí venir aquí. Al inicio quería ir al extranjero para tener la posibilidad de hacer investigación sin tener compromisos desde el punto de vista clínico, y también porque quería ver cómo se trabajaba y se hacía investigación en otros lugares. Tras el doctorado había hecho entrevistas para trabajar en Italia, en auditoría, bancos, y al fin y al cabo todos me preguntaban si estaba casada, si tenía familia e hijos.
Algo así en Londres no se hace. En mi mundo, en fin, de investigación, la ventaja de estar en el extranjero es el contacto con gente de culturas diferentes. No decidí dejar Italia, sino que decidí ir al extranjero. No quería dejar Italia, sino abrir mis horizontes tras terminar la carrera de física teórica que estoy en Italia y que quería hacer investigación, y es importante a este punto también tener la posibilidad de conocer otros grupos de investigación para trabajar en otra dimensión. Yo me siento en Europa y soy una riqueza donde estoy. Yo empecé por un Erasmus, un intercambio Erasmus, que me abrió caminos para hacer estudios, para seguir estudiando, posibilidades que no tenía en Italia, y después encontré un trabajo. Lo que hago aquí en Italia no existe, y un músico en Italia, infelizmente, desde el punto de vista económico también, bueno, puedo hacer muchísimos ejemplos de personas que no llegan a fin de mes o con dificultad, o de todas formas tienen que, ¿cómo se puede decir? En fin, tienen que encontrar algo que no sea algo relacionado con la música. Últimamente hice algo con Italia. Hubiese podido seguir en Italia, hubiese sido seguramente mucho más difícil con respecto a la experiencia en el extranjero, y de hecho es lo que estoy haciendo ahora. Uno tiene la posibilidad de jugar en un campo no inclinado, donde tú juegas de este lado, sino que es llano, ¿no? Así que puedes estar en el mismo nivel que otras empresas que están en los otros países. Bueno, pues es mucho más fácil jugar ahí. Mónica Pollo, entonces, las razones son diferentes. ¿Usted cómo juzga este fenómeno? ¿Tiene o puede tener elementos positivos esta inmigración? Gracias. Bueno, empiezo por la última parte de la pregunta. Como se ha dicho, pues si no fuese una forma de escaparse, una fuga de talento, si fuese una circulación de talento, sería auspicable que siguiera, o sea, circulación de ideas, enriquecimiento, o sea, la posibilidad de contaminar en el sentido positivo, enriquecerse, intercambiar, en fin, dialogar. Esto sería, ¿no? Como Lorenzo decía también, el hecho de poder entrar en contacto con praxis diferentes, estímulos diferentes, ideas diferentes. Esto tendría que enriquecernos, pero ¿cómo se puede crear esa circulación? O sea, ¿cómo se puede hacer para que estas personas que van al extranjero vuelvan, ¿no? Y cómo podemos hacer para que los extranjeros vengan a Italia? Yo, por ejemplo, hablo de Milán. Nosotros tenemos la Universidad de Milán, que atrae estudiantes extranjeros, pero después el problema es que los chicos no se quedan. Así que sí, es atractivo el país, territorio. Milán, al fin y al cabo, es una ciudad difícil porque es una ciudad cara. Y en general, como país, nosotros tenemos que ser mucho más atractivos. Perdón, pero evidentemente el comentario de la chica que estaba en Dubái, la joven señora que estaba en Dubái, sí, en Londres, nadie te preguntaría cuántos años tienes y si estás casado o tienes mujer, tienes hijos o vas a tener hijos. No hay discriminación de edad, porque la edad en general en un currículo no se pone, como no se pone tampoco el estado familiar. Tenemos que ser mucho más atractivos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos que trabajar para que vuelvan, tenemos que hacer algo para que vuelvan aquí. Esto quiere decir tener elementos culturales diferentes, ¿no? Retribución, dependiendo de las competencias de las tareas. Y volviendo al tema de las mujeres, estábamos leyendo la nueva directiva europea para gestionar la brecha entre los hombres y las mujeres, en fin, el género, ¿no? Tengo que leer bien la directiva para entender la herramienta que tenemos, es la herramienta correcta, pero la idea que me da la directiva es que se razona, se habla de retribución
que está relacionado con una posición, una tarea, o sea, no una competencia, no una cuestión de género. Así que con respecto al extranjero podemos aprender realmente mucho para aplicar prácticas de gestión de recursos humanos, sueldos, en fin, posiciones y etcétera, sin discriminación, creando al mismo tiempo una cultura diferente. Los chicos o las nuevas generaciones, ¿qué es lo que buscan? Sostenibilidad, sentido, perspectivas, como justamente decía el compañero antes. ¿Cuál es la perspectiva? No solo carrera desde el punto de vista técnico, progresión de carrera y etcétera, sino de impacto. O sea, ¿cuál es el impacto que tengo? ¿Qué sentido le puedo dar a mi acción, a mi trabajo? Esto conlleva un cambio cultural, o sea, implica un cambio cultural de las empresas y de la forma de colocarse frente a los trabajadores de las empresas. Bueno, pues Luca Faré, ¿por qué fuiste al extranjero? Porque acabas de volver, en fin, hace 4 años, ¿no? Pero tú has vuelto. Entonces aquí tenemos en carne y hueso a alguien que ha vuelto. Buenas tardes a todos. Antes que nada, y gracias por la invitación. ¿Por qué salí? Bueno, pues yo me formé en Italia, estudié en Italia y después de la licenciatura en Economía quería hacer un doctorado de investigación y hacerlo en el extranjero hubiese podido ser una posibilidad enriquecedora desde el punto de vista profesional y personal. Yo no tenía la intención de dejar Italia, no quería dejar Italia, o sea, este no era mi objetivo, pero lo que quería hacer era elegir la oferta, la posibilidad desde el punto de vista del trabajo que tuviera un nivel de aprendizaje muy alto para mí. Bueno, y hasta aquí lo hemos dicho, en fin, ¿no? Decidí irme porque decidí seguir la posibilidad que me ofrecían y allí vi que había como una voluntad de trabajar conmigo y no que yo trabajaba para alguien. Yo quería trabajar con alguien, no para alguien, y lo vi en muchos jóvenes que encontré en Bélgica y en otros lugares, ¿no? Entonces, así que este fue la primera razón. Segunda razón, bueno, pues una formación fuerte desde la primaria hasta la universidad que no solo me permitió adquirir aquellos conocimientos que después me permitieron a su vez jugar mis cartas, o sea, trabajar bien en el extranjero. Y reconocí, o sea, todo eso estimuló mi curiosidad. El hecho de que haya muchos jóvenes en el extranjero es algo positivo porque esto demuestra que nuestra formación y nuestro sistema de educación funciona, porque permite adquirir competencias, sí, capacidades, sí, pero estimula al mismo tiempo ampliar los horizontes. Gracias. Trataremos de hacer un punto sobre todo en este tema. Parece que hay una contradicción. El país te estimula mucho durante la educación, pero luego parece que faltan las competencias y las habilidades para entrar en el mercado de trabajo. Ahora, quisiera hacer hincapié sobre 2 elementos que han surgido hasta ahora. Bianchi y la licenciada Pollo decían que debemos ser más atractivos. Si el país no se vuelve en un país atractivo, no podrá competir en un mundo globalizado. Pero también hay otro motivo, como decía Maternini, que va a ser una parte fundamental de la segunda parte de nuestro diálogo, el tema de la capacitación, porque queda un tema central, la formación. Hay muchos estudiantes que después de graduarse después de la licenciatura, deciden ir al extranjero. Y muchos estudiantes que en el sur de Italia, después de la licenciatura, deciden irse al extranjero o se desplazan al norte de Italia. Hay muchos ejemplos virtuosos. Gabriela Ricotta nos va a contar nos va a hablar de un ejemplo positivo en Sicilia, que gracias a la formación logran retener los jóvenes. Si he recibido una oferta con un aumento del sueldo para ir a Milano, pero ahora no solamente hacemos hincapié en el sueldo. Los jóvenes tratamos de ver más lo que es la calidad del trabajo y la vida
que viene del trabajo, y la formación también es un punto fundamental. Luca eligió quedarse en Palermo en la empresa Web Genesis. Antonello Postorino es el presidente de esta empresa que está creciendo constantemente. Están involucrados en el sector informático de elevada especialización. En nuestro sector hay trabajo en el sur de Italia. El problema es que nos faltan recursos especializados para nuestras exigencias en el mercado. Contratamos a muchísimos jóvenes que tienen licenciatura de la universidad, pero debemos adecuar sus competencias especialísticas con la formación continua. Ahora, invertir en los jóvenes para que se puedan quedar en el sur de Italia, ofreciendo a ellos elevada formación con una buena calidad de vida y trabajo, puede hacer la diferencia, marcar la diferencia en el crecimiento de la empresa. La formación continua es una de las herramientas que ponemos en juego porque debemos defendernos de la competencia de las multinacionales que más y más buscan técnicos especializados en nuestro sector. La formación continua no basta porque utilizamos también herramientas de welfare, un sueldo adecuado que es fundamental, pero también el mejor ingrediente es el del clima dentro de la empresa. Siempre tratamos de trabajar con empresas como la nuestra que nos permitan crecer más y más. Y además también debemos considerar la posibilidad de marcar la diferencia como territorio. Gracias a las actividades que hacemos aquí en la empresa, puedo hacer algo para mi tierra, en mi tierra, quedándome en mi tierra. Darle espacio a jóvenes y mujeres, garantizando una calidad de la vida. Este puede convertirse en una herramienta válida para que la empresa pueda crecer y se pueda consolidar. Hemos pasado a 380 unidades como grupo a partir del 2009. Éramos 3 personas, una empresa que está presente en todo el territorio nacional, con una particular atención a los jóvenes. El 50% de nuestros jóvenes tienen menos de 40 años y con una atención también a las mujeres, a pesar de que nuestro sector tiene una presencia por la mayoría de hombres, pero el 30% de los recursos son mujeres, a través de políticas de welfare pensadas para las mujeres. Francesca Marchetti es una joven empleada de esta empresa, se ocupa del sector web y comunicación después de la formación especializada. Dejó su región toscana y se trasladó a Calabria porque tenía novio aquí en Calabria y tenía algunas preocupaciones. Cuando me desplacé, tenía algún miedo por lo que se refiere al empleo, porque estaba preocupada de no encontrar una oportunidad de trabajo que coincidía con el recorrido que había completado en la universidad. Y quisiera también hacer un salto por lo que se refiere a la calidad de mi trabajo y quería tener una estabilidad que no había tenido nunca y la encontré en Web Genesis. Sí, es posible trabajar en el sur de Italia, es más difícil si uno tiene un perfil genérico, pero con un perfil calificado, especializado, es más fácil, sobre todo en el sector como el sector informático y tecnológico. Efectivamente, en el sur de Italia, donde a lo mejor hay menos propuestas de trabajo, queda una laguna que hay que eliminar. Las empresas efectivamente piden algunas competencias, habilidades que muchos jóvenes no tienen. Hay también un gap de este tipo. Maternine, vuelvo a usted. ¿Cómo podemos eliminar, cómo podemos llenar esta laguna? Es el problema principal. Tiene mucho que ver con la formación, es decir, cómo podemos satisfacer la exigencia de nuevas profesionalidades con respecto a los profesionales que el sistema de formación, no solamente italiano, sino que europeo, durante años siempre ha propuesto al mercado. Y por otro lado, y es un tema muy importante, la recalificación de los trabajadores, porque bueno, tenemos que tener cuidado. Desde un punto de vista, debemos incluir a nuevos profesionales y reconvertir o hacer el upskilling, es decir, a un estudiante, a un licenciado, darle competencias de nuevas tecnologías para que pueda entrar en el mundo laboral. Pero por otra parte, considerando que el cambio de profesionalidades es muy rápido dentro de la empresa, hay que trabajar muy atentamente de una manera distinta, recalificando a los trabajadores. Hay un dato de la Unión Europea, el Digital Compass, que es un report, un informe, y que dice que de aquí al 2025 unos 9 millones de puestos de trabajo en el sector ICT, el sector de informática y comunicación.
potenciando todas las universidades europeas, podríamos llegar a 7 millones. Así que, por supuesto, seguro que vamos a tener un gap, una falta de 2 millones de personas en este tipo de sector que no podremos llenar solamente con los jóvenes licenciados. Hay que llevar a cabo programas y esquemas de formación continua de los trabajadores que ya están trabajando en las empresas. ¿Cómo podemos seguir formando a las personas que ya trabajan? Y por lo que se refiere a formar a los nuevos, digamos, trabajadores, se está un poco improvisando en algunos casos. Las universidades tratan de dar una formación muy práctica. Hay academias como, por ejemplo, Talent Garden, que en 12 semanas te puede ofrecer unas competencias básicas, por ejemplo, en la seguridad informática, data science, para que los jóvenes licenciados o con una licenciatura de 3 años puedan entrar rápido en el mundo laboral. Así que muchas empresas se están dotando de academias internas para poder formar a los jóvenes muy rápido y poderlos recalificar. Es un sistema que de repente está tratando de enfrentarse con un reto enorme. Y en una época de la inteligencia artificial, tuvimos la era del digital, de Internet, y ahora estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, que va a cambiar otra vez los paradigmas de la formación. Porque en aquel punto, el desarrollo informático, por ejemplo, se hará con códigos que una máquina puede aprender muy bien y yo no tengo que aprenderlos ya. Bueno, mi papel va a ser más importante. Solamente pensemos en la que se llaman soft skills. Es otro reto para la formación. Yo quisiera entender algo de su experiencia, señora Poggio. A lo mejor en Italia, bueno, tenemos muy pocos licenciados, menos que el promedio europeo. Lo que logran tener una licenciatura encuentran un trabajo. Las empresas se están moviendo por su cuenta. Hay muchísimas academias en las empresas para formar a los empleados, a los trabajadores. ¿Cómo ve usted la relación entre el mundo productivo y la universidad? Tendremos que entender la dirección, a dónde ir a un determinado momento. Bueno, yo no quisiera hablar solamente de universidades, sino que de toda la cadena del valor, digamos, la cadena de la producción que se refiere a la educación, empezando por la escuela primaria. Pero, por supuesto, hay un tema de diálogo entre el mundo educativo, el sistema educativo y el mundo laboral, donde no tenemos que aplanar la situación. Ninguno tiene que ser dominante. Necesitamos conocimientos y un sistema académico puede desarrollar conocimientos. El mundo laboral a lo mejor necesita más en algunos momentos competencias y habilidades, la parte de la aplicación de los conocimientos. Pero por lo que se decía antes, y debido a la evolución que tenemos con respecto a la organización, al tipo de procesos, de tecnologías que tenemos, siempre vamos a necesitar más y más personas que tengan habilidades y que puedan seguir aprendiendo. La formación es muy rápida y está acelerando muchísimo por lo que se refiere a la necesidad de actualización y el riesgo de tener habilidades que ya están obsoletas. ¿Cómo podemos hacer frente a este reto? Con un gran trabajo en red entre el sistema de la educación, la franja terciaria. Usted decía que tenemos pocos licenciados, tenemos pocos diplomados en la franja terciaria. Por ejemplo, en los institutos tecnológicos. Bueno, de inmediato hacer mucha orientación para que los estudiantes, los jóvenes y las jóvenes sigan estudiando, sigan con los estudios y que sigan recorridos que tengan una correspondencia con las necesidades del mundo laboral, que se puedan orientar a los licenciados. Entre los licenciados tenemos a muy pocos que se dedican a los estudios del sector STEM, de ciencias, tecnología y matemáticas. Así que los que no tienen este tipo de estudio van a tener más dificultades en encontrar el trabajo y además tenemos un problema demográfico en Italia, donde muy pocos niños nacen cada año. Así que debemos trabajar con la orientación, plantear la orientación en las escuelas no es fácil, no es nada fácil, pero debemos hacer, es un esfuerzo que debemos hacer
Hay docentes que invierten muchísimo tiempo y tienen muchísima pasión a la hora de orientar a los estudiantes, pero debemos trabajar mucho a la hora de hacer planificación en la orientación. Y vuelvo a las chicas. En un mundo que está cruzando un tema demográfico como el que estamos enfrentando ahora, prácticamente no podemos quitarle la oportunidad de encontrar un trabajo a nadie, que sea debido a su género o a su edad. Cada uno debería ser animado a seguir sus inclinaciones. Nadie debe pensar que no puede ser adecuado a un determinado tipo de recorrido. Y debemos hacer que las escuelas y el mundo laboral, el sistema educativo y el mundo laboral sigan trabajando en red cuanto más posible para actualización de competencias, de conocimientos, organización. La palabra clave es diálogo, así que vuelvo al punto. No debemos aplanarnos. Nadie tiene que dominar sobre el otro. El mundo laboral no debe dictar las reglas a la didáctica, pero también no podemos tener un sistema educativo que sea cerrado en sí mismo sin tener en cuenta las necesidades del mundo laboral. Estoy extremizando, por supuesto, pero porque sé que muchas universidades están cambiando de rumbo. Es un equilibrio difícil. El mundo de la universidad, vea usted todavía al centro, como decía Enrico. El riesgo es que para responder a las necesidades de las empresas, la universidad se aplaste, para decirlo, las exigencias. Por dentro de la universidad, ¿cómo se puede evitar este riesgo? Yo creo que, antes de todo, una de las razones por las que los jóvenes italianos son muy apreciados en el extranjero es que el sistema educativo italiano no está aplastado hacia el sistema educativo, mucho menos con respecto al mundo de Inglaterra, por ejemplo. El mundo anglosajón tiende a llevar las dinámicas de la empresa dentro de los métodos pedagógicos. Muchísimos trabajos en grupo, los exámenes no son pruebas al final de un curso, tienen muchas fases con fechas muy breves. Es una dinámica típica de la empresa y la estructura de campus está conectada con el mundo de la empresa como organización. En Italia, aunque no pueda generalizar, el sistema es más centrado en la acumulación y en la sedimentación del conocimiento. Hay más espacio para los encuentros entre el estudiante y la asignatura, el tema que estamos estudiando. Hay menos trabajos en grupo, las clases se hacen durante un tiempo más largo, el periodo, la época de los exámenes es más larga, así que el estudiante pueda desarrollar un pensamiento crítico. Y el concepto de Ateneo en el mismo edificio es un surplus de conocimientos, en mi opinión, y que te garantiza también la interdisciplinaridad y que no se puede encontrar en el extranjero. La colaboración es fundamental, pero la fuente del beneficio es la complementariedad entre mundo productivo y universidad. Y para cogerlo, por supuesto, el trabajo de los que se ocupan de recursos humanos también debe debe seguir esta dirección. Maternini, hablábamos juntos de este tema. Los que seleccionas al personal debe tener una apertura mental para seleccionar este tipo de candidatos. Muy breve. Bueno, Digital Start, un recorrido de reskilling para que los desempleados que tengan más de 45 años se puedan reinsertar en el mundo del trabajo. Logramos en 6 meses crear una inclusión para el 70% de esas personas. La barrera es la selección, porque una persona que tiene 50 años no responde a los criterios estándares. Debemos cambiar los criterios de selección. Actualmente, una persona que tenga 50 años no encuentra el criterio de selección según el cual puede ser un experto informático. Debemos cambiar el paradigma de los criterios de selección. Y solamente queríamos cerrar con su aporte. Habéis inventado algo muy interesante, la renta de educación. Ustedes quieren ayudar a los jóvenes que no pueden contar con el apoyo de sus padres
para que puedan estudiar. Si nos puede explicar la filosofía de esta iniciativa. Como decía Lorenzo, se van a necesitar más y más retornos, digamos, más y más volver a la educación. Alguien tiene que pagar, el Estado, la empresa, las familias, para sus hijos o hijas. La idea es permitir a cada uno, a todos, atender un cursillo en la academy, en la universidad, sin deber pagar al comienzo. Yo no pago nada para poder atender el curso. Voy al curso, desarrollo mis competencias y luego espero que pueda entrar en el mundo laboral. Así que una vez que yo esté en el mercado laboral, puedo compartir una parte de mi sueldo con quien permitió mi formación. Por ejemplo, tengo una cuota IRPF extra, o puedo repagar la Academy, que la Academy ha invertido en mi recorrido. La Academy me dice: no me vas a pagar ahora, una vez que te haya formado, me vas a devolver el dinero y con este dinero yo podré formar a nuevas personas. Esta es la idea de la herramienta que tuvimos, porque es una herramienta que funciona en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Australia. Es una idea que estamos aplicando en Italia. Empezamos el pasado mes de mayo con el aporte de la Fundación Cariplo, Fundación Vodafone, Fundación Generali, que pusieron a nuestra disposición 1,5 millones de euros para jóvenes que querían formarse en el sector digital, análisis de datos, seguridad informática y desarrollo web. Vimos que en un año, y poco más de que un año, apoyamos a más de 280 chicos y chicas. Los cursos duran 6-9 meses. Ya han empezado a trabajar, han entrado en el mercado del trabajo y con sus reembolsos están contribuyendo a la formación de otras personas. El elemento muy importante, muy bonito, que nos ha creado mucha pasión es que estas personas pueden reembolsar lo que deben, y en algunos casos han reembolsado aún más de lo que tenían que reembolsar, porque han tenido esta oportunidad y estaban tan contentas que a su vez querían ayudar a los demás. Y de aquí podemos crear un círculo virtuoso. Por un lado, se eliminan todas las barreras a la entrada del camino, y por otro lado se crea un círculo virtuoso, porque si se forman competencias que trabajan al mercado del trabajo, las mismas competencias luego van a crear un círculo virtuoso. Y por último, también le damos espacio a entidades del tercer sector para que tengan una herramienta mucho más eficiente. La beca es útil, pero si llega una crisis y yo soy una empresa, a lo mejor ya no logro dar 1 millón de euros en becas. Así, este mecanismo se autoalimenta y me permite monitorizar específicamente el impacto, porque logro entender si realmente he logrado cambiar la vida de aquella persona. A lo mejor una persona que estaba trabajando como responsable de la caja de un supermercado o como camarero, con su formación puede aumentar su renta y puede cambiar de trabajo teniendo una calidad de trabajo mejor. Ahora vamos a salir de un dato. Hasta ahora hemos hablado de formación universitaria, sobre todo. El paro se baja si una persona tiene una licenciatura o una formación post-licenciatura. La formación es central en todos los niveles. Aquí en Rimini también, la ciudad del turismo italiano, un sector muy importante para la economía italiana, todavía no se encuentra personal de sala, camareros especializados durante el verano. Y con respecto a este punto, queremos enseñar el reportaje de la colega Simona Gallo. La particolaridad de la escuela es... Bueno, la escuela le ofrece a los estudiantes caminos innovadores para que puedan encontrar más fácilmente un talento para desarrollar talentos. Ese es el objetivo de la Fundación San Nicolò en Padua, que abre las puertas a los jóvenes y adultos que quieren construirse su vida aprendiendo un empleo. Soy Arianna, tengo 19 años, estudio sala, bar y ventas. Gracias a esa escuela he tenido la oportunidad de hacer 2 stages. Un año fui en Los Montes, en un hotel de 5 estrellas, y la segunda vez fui a Francia para probar la cocina francesa.
El trabajo existe, solamente uno tiene que tratar de encontrarlo y comprometerse. Esta escuela forma expertos de pastelería, barman, profesionales de digital, profesionales de de los restaurantes y de los hoteles. Muchísimos estudiantes, casi todos, encuentran un trabajo de inmediato y en algunos casos tenemos dificultades para que vuelvan de los stage para los exámenes porque las estructuras que los está hospedando y que los están formando quieren que ellos se queden. Así que hay muchísima demanda para este tipo de profesiones. Estamos trabajando con chicos del primer año, ahora estamos haciendo los grissini y algunas pizzas pequeñitas. Él es Simone Ferraro, uno de los muchos empresarios que en esta escuela viene en búsqueda de personal para su actividad, para su empresa, los que tienen un diploma reconocido a nivel europeo. Bueno, esa es la realidad más adecuada para promover stage, oportunidades de formación en el mundo laboral. Ahora tengo a dos chicos que son con mi chef de rang. Son personas muy competentes y que trabajan mucho. En este momento estamos preparando un aperitivo que se llama Negroni. Aquí también los barman son formados para poder trabajar dentro de bares, hoteles y restaurantes. Fundación San Nicolò, yo creo que tiene una unicidad. Partir del niño, pasar a través del adolescente y formar al adulto, tratando de darle una formación fuerte y sólida por lo que se refiere a la formación, para que el joven pueda enfrentarse con los retos de la vida. Cultura y trabajo son los dos elementos que tratamos de transmitir a los estudiantes. Otra pregunta para los ponentes y les pido que sean rápidos. Usted ha sido el presidente de un ITS, un instituto superior muy especializado del postdiploma. Una encuesta de la semana pasada del Sole 24 Ore, más del 85% de estos jóvenes que atienden estos institutos luego encuentran un trabajo. No son tan conocidos, sobre todo por dos motivos. Un tema de recurso económico. Los ITS llevan existiendo a partir del 2010, son 12, 13 años, han viajado gracias al decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros y solamente el año pasado se aprobó una ley marco. Hay un tema de financiaciones y recursos y también un tema cultural. Los ITS que se confunden con los ITIS son Institutos Tecnológicos Superiores Postdiploma en un país donde durante decenas de años después del diploma la única alternativa era la universidad. Le cuesta trabajo a la gente entender que hay una alternativa, que es muy profesionalizante, te da una gran especialización y con los datos de facilidad, digamos, en encontrar un empleo. Esperemos que los ITS puedan seguir trabajando y quisiera que este sistema se conociera aún más, porque da muchísimo valor añadido. Habéis presentado un libro blanco a Gentiloni, hay una foto muy bonita de usted que está con Gentiloni. Se ha dado cuenta de la preocupación no solamente en Italia, sino que a nivel europeo sobre todos estos temas. Debemos considerar que en Europa este año, el 2023, es el año de las competencias. Europa se está focalizando en este tema, en los aportes, propuestas para fortalecer las competencias digitales. Hay otro gran tema, un tema importante que podría ser el objeto de una polémica a nivel político, el tema de las políticas activas del trabajo y acopladas con las políticas de formación. Ahora tenemos muchísimos ejemplos de personal altamente calificado que debido a negociaciones
conviene desde el punto de vista económico que se quede sin trabajo. Debemos trabajar justamente allí, con la gran exigencia de puestos de trabajo y con la potencialidad de reskilling, de adquirir nuevas competencias digitales. Y somos un ejemplo, poder formar a desempleados para las nuevas profesiones. Allí tenemos una gran potencialidad y tenemos un gran deber como sociedad. Lo que hemos tratado junto con el comisario Gentiloni es cómo Europa puede animar estas políticas y puede ayudar a las políticas de formación para que puedan entrar dentro de las dinámicas del mundo de trabajo. Es cierto que se ha lanzado un plano GOL con 6.000 millones de euros para reskilling, pero los centros para el empleo son los elementos fundamentales para este plano GOL. Estos centros para el empleo no han sido un ejemplo en Italia de formación o de empleo. Lo que quiero decir es que cada año organizamos un gran evento, este año a la inteligencia artificial aplicada a la formación, cómo la formación cambia gracias a la inteligencia artificial, y vamos a redactar un libro blanco que vamos a entregar a la Comisión Europea. Organizamos este evento cada año porque es sumamente importante que las empresas y las instituciones hablen de las metodologías y cómo hacer esta reskilling, esta formación, porque es un tema muy nuevo, muy reciente, nadie tiene una solución, pero es un tema necesario y debemos dialogar sobre este tema. Y Bianchi, algo sobre este tema. Las competencias no son suficientes por sí mismas. Se necesita alguien que enseñe, ¿no? Docentes. ¿Estamos listos? No, no estamos listos porque faltan metodologías didácticas de enseñanza. Se hace educación como se hacía 100 años atrás, 200 años atrás. Y eso no puede ser. Esto no puede ser. Faltan metodologías didácticas innovadoras y también competencias. Los que enseñan, los docentes de las asignaturas que ahora son necesarias. Por ejemplo, cybersecurity, la seguridad informática. Se necesitan muchísimos expertos de cybersecurity, pero en los cursos universitarios solamente teníamos 10 expertos, profesores de cybersecurity, porque de las pocas personas que estudiaron cybersecurity, la gran mayoría no se queda en la universidad para ser enseñante, para ser profesor, sino que van a trabajar en las empresas. Así que hay un problema de transferencia de competencias y de conocimientos, porque muchísimas de esas personas deciden ir a trabajar para las empresas y no son profesores. En este caso, el 50% de las enseñanzas hay que llevarlas a cabo por expertos, y este es uno de los elementos fundamentales de ese tipo de formación que apoyamos nosotros. Pero también debemos innovar las metodologías didácticas que ya tienen un siglo de edad, digamos. Y Luca faré un punto, una conclusión representando la Fundación para la Subsidiariedad. El primer punto, ver a tantos jóvenes que van al extranjero implica puntos críticos, pero también puede ofrecer aspectos positivos y recursos para los que van al extranjero y para todo el sistema país. Segundo, no solamente trabajo, sino que formación, capacitación. Ahora esos aspectos han tomado una dimensión internacional y quisiera agregar algo más. Europa nació poniendo en común carbono y acero, que eran fuentes de celos y de división en el pasado. A lo mejor relanzar Europa hoy quiere decir poner en común un recurso tan precioso y tan valioso como lo es el talento, la circulación de los talentos. Y tercer punto, para que eso se pueda hacer, se necesita un sujeto independiente que advierta la necesidad de ser educado, de adquirir competencia y realidades que quieran formar a las personas. Muchas gracias, Faré. Estamos concluyendo, ya no tenemos tiempo. Os dejamos con un film, con un vídeo muy breve del presidente de la República. Es 1 o 2 minutos de vídeo. El tema de la fuga de cerebros, que del debate se ha visto, es un término que no se utiliza a lo mejor de la mejor manera. El presidente también ha tratado este tema en su intervención, en su contribución de la fiesta de la República el 2 de junio. El mundo, a partir de la fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un periodo de globalización con conexiones muy rápidas, intercambios
encuentros entre experiencias y culturas. Hoy, trabajar al extranjero no debería representar ya una elección obligada, sin riesgos y malestares. Debería ser una oportunidad, sobre todo para los jóvenes. Y la responsabilidad de la República hacer que esta sea una elección libre de una persona. La serie de experiencias humanas y profesionales que se han tenido en otras realidades, en otros países, valora los talentos que van al extranjero. Talentos preciosos y apreciados, conscientes de que el encuentro, la comparación de ideas, el diálogo entre culturas, la circulación de ideas y concepciones distintas es una levadura para avanzar en todos los campos. Hay que pasar de la fuga de cerebros a la circulación de los talentos, alimentando un circuito virtuoso de habilidades y competencias. La influencia que se ha realizado en otros países de parte de italianos con la cultura y la forma de vivir que son típicos de Italia es preciosa. Queridos italianos y queridas italianas que vivís al extranjero, la República se desarrolla y hace avances recolectando energías y calidades. Para vosotros, el testimonio es vuestra vida, vuestra inteligencia, vuestra experiencia, vuestra habilidad de crear redes y canales de comunicación, de ser puentes y testigos de los valores y de la peculiaridad italiana, con una comparación constructiva con las experiencias y peculiaridades de los demás. Bueno, estamos a punto de cerrar esta sesión, el último número de la revista que se llama Nueva Atlántide. Jóvenes, ¿quiénes sois y quiénes somos? Hemos tratado de dar algunos aportes a la discusión y muchas gracias a todos los participantes y a todos los que han seguido esta sesión, y vamos a encontrarnos mañana a las 5 de la tarde para hablar de trabajo y mujeres, otro tema muy importante que hay que tratar. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Grazie. Grazie. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. A te che sognavi di diventare astronauta, manager, scienziato, pilota di aerei, psicologa, supereroe. A te diciamo, non smettere mai di sognare. Investi in competenze, trasforma la tua ambizione in realtà. Scegli Unimarconi, la prima università digitale italiana.
da un'idea di Giorgio Vittadini, un laboratorio di ricerca, formazione, divulgazione per promuovere la cultura della sussidiarietà, motore di democrazia e sviluppo sostenibile. Fondazione per la sussidiarietà, da 20 anni, un network che crea consapevolezza e partecipazione per il bene comune.